Hola y bienvenidas a otro análisis en profundidad. Hoy tenemos algo un poco diferente, algo que no solemos tratar. No es un estudio al uso, con descubrimientos nuevos, sino, bueno, algo más visceral, diría yo. Es una réplica académica, una respuesta directa y, como vamos a ver, increíblemente contundente. Sí, es como si nos coláramos en mitad de una discusión, ¿no? No vemos el resultado final y pulido, sino el debate en sí. Y estos documentos a menudo revelan mucho más que los artículos originales. Totalmente. Nuestro objetivo hoy es justo ese, meternos en el corazón de un desacuerdo científico. ¿Qué pasa cuando un grupo de investigadores lee el trabajo de otro y el autor original considera que lo han entendido de una forma manifiesta y llanamente incorrecta? Vamos a analizar la ciencia, sí, pero también el tono, la frustración que casi se puede tocar y esas reglas no escritas del debate. Y el tema de fondo además es fascinante. Gira en torno a los juegos de minorías. Suena muy técnico, pero la idea es súper intuitiva. Exacto. Pensemos en algo de todos los días. Para ir a trabajar, imagínate que hay dos carreteras. Tu objetivo es llegar cuanto antes, claro. Así que tienes que elegir la que menos gente use. El éxito es estar en la minoría. Mm, Pues los juegos de minorías son modelos que intentan entender cómo un grupo de personas, sin coordinarse, aprende a tomar esas decisiones para acabar en el grupo pequeño. claro. Y se aplica a todo, desde cómo se mueve el tráfico hasta los mercados financieros. Y el documento que tenemos aquí, esta réplica de un físico, A.C.C. Collen, es básicamente él defendiendo su trabajo en este campo. Es una corrección pública. Perdonad, pero os habéis equivocado, y os voy a explicar por qué. Pues vamos a ello, porque Cullen no se anda con rodeos, ¿eh? Empieza diciendo que el comentario de sus críticos, un grupo llamado Hoy y colaboradores, se basa en dos afirmaciones centrales, y que las dos son incorrectas. Va directo al grano, sí. La primera acusación es muy específica. Hoy y su equipo dicen que Cullen concluyó en su artículo que algunas propiedades clave del modelo son las mismas si usas historiales de decisiones reales o falsos. Pero, y aquí está el meollo, dicen que Cullen afirmó eso para un escenario muy concreto, la fase simétrica. Vale, y la respuesta de Cullen es... Es para enmarcarla. Es que es brutal. Cito textualmente. Incorrecto. En ninguna parte de mi artículo se concluye, afirma o siquiera insinúa esto. Es de una franqueza que no se ve casi nunca en el mundo académico, que está lleno de lenguaje suave y eufemismos. Es una negación rotunda. No dice, quizás me expresé mal o entiendo que se pueda malinterpretar. No, no. Es un no categórico. No deja ni un milímetro de espacio a la duda. Vale, pero claro, no puedes soltar eso y ya está. Tienes que justificarlo. ¿Cómo lo defiende? Pues aquí es donde el argumento se vuelve demoledor. Cullen explica que todo su análisis matemático, las ecuaciones que él resolvió, se aplicaban únicamente a otro escenario, a una fase que él llama ergódica e invariante en el tiempo. Para un momento. Has dicho ergódica. Invariante en el tiempo me suena a algo que no cambia, pero ergódica, ¿qué es eso? Es un concepto de la física, pero la idea es bastante visual. Piensa que un sistema es ergódico si es estable y predecible a largo plazo, si sus propiedades estadísticas son consistentes. Es una forma de decir que el sistema se porta bien, que no hace cosas raras. Entiendo. O sea, un sistema con patrones estables. El análisis de Cullen era para ese tipo de sistema. Exacto. Y entonces, la fase simétrica que mencionan sus críticos, ¿qué es? Pues ahí está la clave de todo. La fase simétrica es lo contrario. Es un sistema caótico, impredecible. No es ergódico. Para que nos hagamos una idea, usemos una analogía. La fase que estudió Cullen, la asimétrica o ergódica, es como la bolsa en un día normal. Hay subidas, bajadas, pero dentro de unos patrones más o menos reconocibles. Hay una cierta lógica. Vale, un día normal de mercado. Eso es. Y la fase simétrica, la que le echan en cara a sus críticos, sería como la bolsa durante un pánico financiero. Un crash. Ah, Ahí el comportamiento es puro caos. Las reglas no valen, las estrategias de ayer hoy no sirven para nada. Todo se vuelve errático. ya veo. O sea que, en esencia, les están criticando porque las conclusiones que sacó para un día normal en la bolsa no funcionan durante un crash. Has dado en el clavo. Es exactamente eso. Cullen les está diciendo, a ver, yo publiqué un análisis para un sistema estable y me estáis criticando porque no funciona en un sistema caótico que yo a propósito dejé fuera.
Y por si fuera poco, añade que la única vez que menciona esa fase caótica su artículo es en una nota a pie de página. ¿No me digas? Ujú. Donde de hecho dice lo contrario de lo que ellos le atribuyen. Es alucinante. Es como si escribes un libro sobre cómo navegar con buen tiempo y te critican porque el libro no explica cómo sobrevivir a un huracán. Sobre todo si en una nota al pie pusiste, cuidado, en huracanes esto no aplica. Tal cual. Y esto me lleva a una pregunta, jugando un poco a abogado del diablo. Vale, Cullen tiene la razón técnica, eso está claro. Pero, ¿pudo ser su artículo original un poco ambiguo? A veces lo que para un autor es obvio, para el lector no lo es tanto. Es una buena pregunta. Podría haber sido más explícito para evitar esta confusión. Quizá. En ciencia la claridad es tan importante como tener razón. A lo mejor él dio por sentado que todo el mundo entendería el límite de su análisis. Pero aún así, su defensa es sólida. La información estaba ahí. Y la responsabilidad de leer con atención recae en quien critica, ¿no? Sobre todo si vas a hacerlo públicamente. Totalmente de acuerdo. Vale, el primer punto es un golpe directo. Pero no se quedaron ahí. El segundo ataque es más sutil, porque no apunta a las conclusiones sino a la metodología. Sí, aquí el nivel de la discusión sube. Ya no es ¿qué dijiste?, sino ¿cómo lo hiciste? Los críticos acusan a Cullen de haber hecho una audaz suposición para montar su modelo. La palabra audaz me llama la atención. No fue un cumplido, precisamente. No lo es, para nada. Es una daga sutil. En el mundo académico, llamar a una suposición audaz es una forma elegante de decir que fue temeraria. Insinúa que te has saltado pasos, que no has sido riguroso. Es un ataque directo a tu profesionalidad. Entiendo. Es un golpe bajo. ¿Y cuál era esa supuesta suposición? Pues era sobre un parámetro técnico. Y de nuevo, el argumento de los críticos es que esa suposición vale para la fase normal, la asimétrica, pero no para la fase caótica, la simétrica. Espera. ¿Otra vez lo mismo? ¿El mismo patrón? ¿Sí? Le están volviendo a criticar que una herramienta diseñada para el día normal de la bolsa no funciona el día del crash. Exactamente. Y la respuesta de Cullen es, si cabe, más contundente todavía. Primero, lo niega. Incorrecto. La suposición se hizo únicamente para la fase asimétrica. Y luego llega el remate final. ¿Qué hace? ¿Cómo se defiende de un ataque tan directo a su rigor? Pues aquí es donde la historia se vuelve casi cómica, te lo juro. No necesita ni ecuaciones ni argumentos nuevos. Simplemente les dice que, por favor, lean el título de la sección de su propio artículo, donde introduce esa suposición. ¿Y qué pone en el título? Pone, literalmente, estados invariantes en el tiempo con tiempos de correlación de historial cortos. No puede ser. Sí, el propio título define el escenario. Invariante en el tiempo es la definición de la fase estable, la asimétrica. O sea, la prueba de que su suposición solo se aplicaba a ese contexto estaba en el título que ellos, se supone, habían leído. Es que es demoledor. Es la versión académica de que te critiquen un informe por email y responderles, ¿habéis leído el asunto del correo? La frustración de Cullen debió ser, monumental. Te lo imaginas pensando, pero esta gente sí ha leído el artículo. Es que esto ya va más allá de un simple error, ¿sabes? Al señalar el título, Cullen no solo les dice estáis equivocados, les está diciendo de forma implícita, no habéis leído mi trabajo con el cuidado mínimo que se exige para criticarlo. Es una defensa de su rigor y a la vez una crítica brutal al rigor de ellos. Y esto, claro, destapa una posible grieta en todo el sistema de debate científico. Se supone que la revisión por pares, los comentarios, son un control de calidad. Exacto. La pregunta es, ¿cómo es posible que un grupo de científicos publique algo basado en una lectura tan superficial? ¿Es por la presión de publicar a toda costa? ¿Un despiste? No lo sabemos, pero te enseña que el sistema no es perfecto. Lo que nos lleva a la parte final del texto de Cullen, que ya es más una reflexión. Hay una frase que me parece clave. Es difícil ver cómo se pudieron haber cometido estos errores. Ese matiz es muy bueno. No dice es imposible, que podría sonar a que acusa de mala fe. Dice es difícil de ver, que es como expresar una profunda perplejidad. Y luego traza una línea. Admite que los comentarios críticos son valiosos para la ciencia, pero dice que el de Ho y su grupo es, y cito, de otro tipo. Que es la forma más educada posible de decir que su comentario no ha aportado nada, que solo ha generado ruido. Justo eso, que no ha servido para aclarar, sino para enturbiar. Y en el fondo, esto es el sistema inmunitario de la ciencia funcionando. El mecanismo de réplicas es la forma de autorregularse.
Pero para que funcione, ambas partes tienen que jugar con unas reglas de rigor y sobre todo de lectura atenta. O sea que la gran lección aquí es sobre la responsabilidad. No basta con tener datos. Hay que respetar el trabajo de los demás lo suficiente como para entenderlo bien antes de lanzarte a criticar. Totalmente. Este documento tan corto, de apenas una página, es una lección sobre eso. En un mundo como el de hoy, que vamos a toda prisa, escaneando titulares, la habilidad de leer con precisión, de entender el contexto, es más crucial que nunca, dentro y fuera de la ciencia. Absolutamente. Pues yo creo que después de desgranar esta disputa, es un buen momento para recapitular las ideas clave que nos llevamos. Perfecto. Pues a ver, lo primero creo es que hemos visto un caso de libro de un desacuerdo que no nace de una diferencia de opinión, sino de una mala lectura. No discutían la solución, es que ni siquiera estaban de acuerdo en cuál era el problema que se estaba analizando. Correcto. Una desconexión total. En segundo lugar, hemos visto cómo el autor desmonta las críticas no con datos nuevos, sino, señalando su propio texto. Su defensa fue, básicamente, la respuesta está en el mismo documento que criticáis. Demostró que su trabajo era para el día normal en la bolsa y que ellos lo ignoraron. La prueba estaba a la vista, solo había que leer con cuidado. Y por último, y quizás lo más importante, esta réplica nos recuerda que la ciencia no es solo un intercambio de datos. El rigor, la lectura atenta, el tono, todo eso es fundamental para que el debate sea sano y productivo. Y con todo esto en mente, me gustaría dejar una reflexión final. Este intercambio es de 2005 en un formato académico súper tradicional. Vale, pensemos un segundo en cómo es el debate científico hoy. ¿A dónde quieres ir a parar? A la era de Twitter, de los blogs, de los servidores de preprints donde todo es inmediato, público y a veces muy agresivo. Y la pregunta que me hago es, ¿una corrección pública, tan razonada y formal como la de Cullen, es más eficaz hoy en día? ¿O al contrario, el ruido constante y la velocidad hacen que sea todavía más difícil que estas aclaraciones se escuchen por encima del griterío de las opiniones rápidas? En resumen, ¿cómo ha cambiado el Tribunal de la Opinión Científica en estas 2 décadas? Es una pregunta excelente y me temo que sin una respuesta fácil, ¿eh? Hemos ganado en velocidad lo que hemos perdido en profundidad. Una reflexión perfecta para cerrar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Dejamos esa pregunta en el aire. Hasta la próxima.